El 13 de noviembre en el Senado se aprobó por unanimidad una reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch. ¿Qué facultades les da? Por ejemplo, la posibilidad de investigar delitos. De eso hablaremos hoy en el Con Todo. Este miércoles 13 de noviembre, el Senado aprobó en lo general y lo particular y por unanimidad la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 21 constitucional y con ello ampliar las facultades que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Le da, por ejemplo, la posibilidad de investigar delitos. Desde que se discutía esta iniciativa, legisladores del PAN plantearon que es importante para pacificar el país con mejores investigaciones, mientras que desde el PRI explicaron que respaldaron esta iniciativa para acabar con la inseguridad desde la unidad. Este jueves, la Cámara de Diputados recibió el proyecto y lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Recordemos que apenas el lunes 11 de noviembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, se reunió a puerta cerrada por más de 3 horas con los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados para hablar de qué esperan desde el gobierno federal con esta reforma. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum señala que es necesario reformar el artículo 21 de la Constitución por esto. Voy a leerles textual lo que planteó en esta iniciativa que ya se avaló en el Senado. Expuso, importante reformar la Secretaría de Seguridad con el objeto de consolidar la estrategia de seguridad pública y de protección a la población, así como robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad. Resulta necesario el reforzamiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el objetivo de dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de los delitos. Así es, Mon. Enfatizar que esto todavía falta por aprobarse en la Cámara de Diputados, pero el día de ayer ya arrancó y por unanimidad. Es la primera vez en medio de todo este bloque oposición 4T que se aprueba algo por unanimidad, y es que hay que recordar que la inseguridad es el principal problema que dicen los mexicanos en diferentes encuestas. Bien, vámonos por la primera gran idea de para qué se reforma el artículo 21 constitucional para facultar al secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad también en la Ciudad de México, cuando la entonces jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum. Bien, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se integrará en las labores de investigación para que coadyuve con la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, también con las policías y también, subrayo, con los elementos de la Guardia Nacional. Todo esto, Fiscalía, Policías, Guardia Nacional y ahora Omar García Harfuch, para investigar delitos y además cumplimentar las órdenes de aprehensión. Aunque todo esto al final va a ser bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal, es decir, el fiscal Alejandro Gertz Manero. Bien, el día de ayer, mientras se discutía en el Pleno del Senado, pues hubo varias posturas en torno al contenido. Justamente hablando de la coordinación entre instituciones, la exalcaldesa de Salvador Escalante, Michoacán, de Morena, defendió en el Pleno este trabajo coordinado, así lo dijo. Pero sobre todo yo quiero destacar cuando hablamos de coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno. Tuve la oportunidad de ser presidenta municipal y yo hoy puedo entender el reto al que se enfrentan las y los presidentes municipales, las fuerzas policíacas en los diferentes niveles, porque la tarea para ellos sin duda es restablecer el orden, trabajar en la prevención del delito y sobre todo combatir la violencia que genera el crimen.
y esta coordinación estrecha entre los diferentes niveles de gobierno con la Institución de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales en las entidades federativas tendrá la tarea y la labor prioritaria para poder generar las garantías que ayuden a restablecer el orden social, porque es ahí justamente la tarea más fuerte que hoy tendrá la Secretaría en coordinación con las diferentes instituciones. Es cuanto, presidente. Escuchamos, Dulce, eso lo comentó la senadora Araceli Saucedo, exalcaldesa de Salvador Escalante, Michoacán. Tuvimos ahí un error en el nombre de la senadora, pero es Araceli Saucedo Reyes de Morena. Y exalcaldesa de Michoacán, por eso la importancia de su visión desde el municipio. Así es, Dulce. Bueno, también en la discusión que hubo en el Senado, se habló sobre las facultades de investigación con tecnología e inteligencia que se están planteando para la Secretaría de Seguridad. Lo que plantea esta iniciativa es que las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad, los policías, ministerios públicos y ahora también la Guardia Nacional, deberán permitir a la Secretaría de Seguridad obtener datos e información con los que cada institución cuente acerca de las, esa es una cita, capacidades y vulnerabilidades de diversos actores de interés, es decir, de personas o grupos a los que estén investigando. La justificación de esto es que así la investigación de los delitos se basará en inteligencia, información estratégica y análisis de datos. El dictamen que se aprobó ayer en el Senado también plantea que de esta manera la Secretaría de Seguridad será un agente articulador, así lo describe, entre las instituciones que forman parte de este Sistema Nacional de Seguridad y que así se le permita obtener conocimiento a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de los datos e información con que cuente cada uno de los integrantes de este Sistema Nacional de Seguridad. En esta reforma que les comentábamos propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, la intención también es habilitar a los agentes para investigar y desarrollar información estratégica, además de esta coordinación con las fiscalías. Si bien la reforma avanzó por unanimidad en el Senado, la coordinadora de senadores del PAN, Guadalupe Murguía, habló de la necesidad de garantizar la protección a la privacidad de datos personales de la ciudadanía por esta capacidad que les comentamos tendrá ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a escuchar qué comentó la senadora Guadalupe Murguía. Se faculta a esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que participe en la investigación del delito, como debe de ser, bajo el mando y coordinación del Ministerio Público. Igualmente, la Secretaría de Seguridad formulará la Estrategia Nacional de Seguridad, pero también la dirigirá y la evaluará. Tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Inteligencia, precisamente en materia de seguridad. En este rubro resulta fundamental el cuidar los derechos humanos, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales en las funciones de inteligencia. Bien, entonces llevamos dos puntos, Mon, una coordinación interinstitucional, particularmente de Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Policías. Además, acceso a la información, es decir, cualquier integrante de este sistema de seguridad está obligado a darle información a el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch,
lo cual, pues justamente por eso escuchábamos a la coordinadora de la bancada de Acción Nacional hablar del punto de que se garantice la protección de privacidad y de datos personales respecto a esta información, aunque justamente este acceso a la información ya tenemos un ejemplo de cómo sí funciona el día de hoy con la captura de un personaje. Más adelante hablaremos de ello, pero pasamos al tercer y último punto, es decir, el presupuesto. Entre las voces que cuestionan esta reforma al artículo 21 constitucional, pues plantearon la necesidad de que haya presupuesto para lo que están denominando, al menos en los medios, la supersecretaría de Omar García Harfuch. Bien, al respecto del presupuesto, va a ser el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el que se encargará de garantizar tanto el control como la vigilancia de estos fondos federales destinados a las políticas de seguridad pública. Justamente el día de mañana se va a presentar el paquete económico 2025, donde se pide presupuesto, y dentro de este presupuesto pues vienen varios fondos federales para los estados, para los municipios en materia de seguridad pública. Entonces, en el inciso E de esta reforma al artículo 21 se plantea lo siguiente: los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por este sistema a través de su secretariado ejecutivo. Al respecto, la senadora priista Carla Toledo comentó la necesidad de más presupuesto a esta Secretaría de Seguridad. Esta reforma no está garantizando lo más importante, el presupuesto. No nos engañemos, cuando se tiene poco dinero no podemos garantizar que se puedan implementar estrategias que no sean de abrazos y no balazos. Y solamente tendríamos que revisar el presupuesto asignado en el año 2023 y el presupuesto que obtuvimos este año 2024. Y ahí, justamente ahí, nos daríamos cuenta que para este gobierno la seguridad pública no es una prioridad. Y les voy a poner un ejemplo. Esto es como tener un paciente que está muy grave y que necesita mayor atención médica, y en lugar de dársela, decidimos recortarles el gasto y la atención. Es como decirle a ese paciente que su salud no nos importa, que su vida no es nuestra prioridad, que realmente la prioridad es jugar a los trenecitos. La senadora panista Guadalupe Mungía habló sobre la falta de recursos a municipios. Expuso, en el caso del Fondo del Fortalecimiento a la Seguridad para los Municipios, en el 2018 tenía 5,000 millones de pesos y ya en el 2021 no se le asignó recurso para distribuirlo a los municipios. Bueno, estos recursos planteados en el dictamen son, entre otros rubros, para prevención del delito y profesionalización de policías. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que es inadmisible que los policías que trabajan y arriesgan su vida ganen 8,000 pesos mensuales. Por eso habló de la importancia de incrementar los sueldos. Vamos a escuchar qué comentó. Porque homologar la capacitación de las policías puede llevarnos a garantizar o a tener un mejor desempeño de su labor. Nosotros hemos dicho desde Movimiento Ciudadano que valdría la pena crear una Academia Nacional de Mando para que las policías cuenten con las credenciales necesarias para hacer su trabajo. Además, creemos que la homologación no solo debe de ser de criterios de profesionalización y de desempeño, sino también, importantísimo, de presupuesto y de condiciones laborales como seguros, salarios, prestaciones y todas las facilidades que pueden tener quienes todos los días se juegan la vida. Es inadmisible que alguien que se juega la vida todos los días defendiendo a los demás gane en promedio 8,000 pesos en este país. No es posible. No es posible que en cualquier otro trabajo
al que podamos tener acceso. Imaginen ustedes que todos los días matan a un compañero o compañera. Eso es lo que sucede con las policías en este país. Bien, a pesar de estas observaciones del bloque opositor de PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, al final, el día de ayer, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad esta reforma al artículo 21 constitucional que da pues ya las facultades que les expusimos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Les hablaba de ya un ejemplo de la importancia de la coordinación entre instituciones y sobre todo el acceso que ya va a tener el secretario de Seguridad a información, a datos de ciertos personajes. Y esto tuiteó esta tarde el secretario de Seguridad. Este inicio de semana les dábamos cuenta sobre el caso del bar en Querétaro, pero también hubo un balacera en un bar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que causó también muertes. Bueno, pues el día de hoy tuitea lo siguiente Omar García Harfuch. En seguimiento a una agresión en un bar en el Estado de México donde perdieron la vida 6 personas, informamos que hoy se detuvo al líder del grupo criminal, presuntamente responsable de este lamentable hecho. Y aquí subrayo, esta acción es resultado del intercambio de información entre la Fiscalía, entre la Secretaría de Seguridad, entre la Sedena, entre la CEMAR y también la Fiscalía del Estado de México. Estos hechos violentos no quedarán impunes. Entonces, pues al menos ahí está un ejemplo de por qué la doctora Claudia Sheinbaum propuso al Congreso la importancia de la inteligencia y del acceso a la información y también de la tecnología con la Secretaría de Seguridad. Sí, Dulce, pues aquí les informaremos de cómo avanza este tema, porque pues una cuestión es anunciar las detenciones y otra cosa es concluir, que esas concluyan en sentencias, que sean investigaciones pues bien sólidas y pues realmente garantizar justicia. Les comento esto porque ayer, a la par de que en el Senado se aprobó esta iniciativa para reformar el artículo 21 a la Constitución, en la Cámara de Diputados se aprobó reformar el artículo 19 constitucional para añadir delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, es cuando una persona es detenida sin un juicio previo, es decir, las personas son privadas de la libertad sin una sentencia. Los delitos que se añadieron a este catálogo de delitos que ameritan ahora prisión preventiva oficiosa son extorsión, contrabando, operaciones con facturas falsas y producción y distribución de fentanilo. Ante estos delitos que ya se agregaron al catálogo, hubo pronunciamiento desde organizaciones civiles, también de personas defensoras de derechos humanos. Recordaron, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha advertido que la prisión preventiva, esta prisión sin sentencia, violenta el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Además, pues de afectar a personas, principalmente personas en situación de pobreza, porque no tienen, por ejemplo, acceso a una defensa adecuada y pues muchas veces llegan a estar detenidas personas, primero que son o inocentes o que no pueden pagar pues una mejor defensa. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el día de ayer la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, sobre esta reforma al artículo 19 desde la Cámara de Diputados. No creemos que lo que ustedes quieren el día de hoy aprobar vaya a generarle futuro a las nuevas generaciones. Es excesivo, fuera de proporción y violento para las juventudes, para las mujeres. Las cárceles están llenas de ellos. Por eso es hora de llamar a la razón a ustedes, la mayoría en el poder, porque tienen que hacerse responsables de las decisiones que están tomando. Hoy quieren aprobar una medida autoritaria que criminaliza a las personas y que no sirve para combatir la delincuencia, la prisión preventiva oficiosa. Ya nos sorprende la versión vieja del viejo régimen que representan hoy, pero sí sorprende que no entren a la reflexión. Si la militarización no funciona, la redoblan. Si la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, no funciona, la reeligen. Si la prisión preventiva no funciona, la redoblan y le meten acelerador. Ya nada más les falta decir arriba y adelante, porque sí son hijos del PRI. Vamos por el principio, vamos a regresar, ustedes se los dijeron. Vamos a por el principio.
esta reforma es inconstitucional e inconvencional y debe ser suspendida antes de votarse en el Pleno por 2 razones. Es regresiva en perjuicio de los derechos humanos, lo cual es violatorio del artículo 1 constitucional. Y número 2, el Estado mexicano ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa, en el caso García Rodríguez contra México. De hecho, no lo dije yo lo que estoy planteando, lo dijo el exministro Saldívar, y lo cito: aporta muy poco al combate contra la inseguridad y genera violaciones reiteradas a los derechos humanos de miles de mexicanas y de mexicanos. La prisión, como la están planteando, no sirve para combatir delitos. Y lo que es más difícil enfrentar para ustedes, encarcela a personas vulnerables e inocentes. La realidad de la prisión preventiva, y con esto voy concluyendo, es que significa cárcel en automático para los pobres que no pueden pagar abogados millonarios. Es cárcel automática para las juventudes marginadas a quienes los militares les siembran drogas. Es cárcel en automático para mujeres indígenas a quienes el Ministerio Público les niega un intérprete. No están en prisión preventiva la clase privilegiada del país. Ellos no, porque ellos están enfrentando sus procesos en libertad y en total impunidad, como es el caso de Emilio Lozoya. Eso sí, quizás sumen a la lista de encarcelados a las y los activistas, quienes les han declarado a ustedes, a ellos, la guerra por poner sobre la mesa las violaciones de derecho que han estado cometiendo desde el sexenio anterior, a las organizaciones de la sociedad civil a las que les congelaron las cuentas por pensar distinto, por defender el derecho al futuro. Sí, la cárcel está llena de pobres y de mujeres y de inocentes, y lo que están ustedes proponiendo lo va a profundizar, y por eso esta votación se debe de suspender. Es cuanto. Bien, pues vamos a continuar con el seguimiento de pues tanto la aprobación de la reforma del 21 constitucional por parte de la Cámara de Diputados, ya que ayer lo hizo el Senado, y al revés, en el sentido del artículo 19 constitucional en torno a la prisión preventiva, que se añadieron estos otros delitos que podría ya estar investigando la Secretaría de Seguridad. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, falta la de senadores. Mientras tanto, sobre el tema que tocaba el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, de que es inadmisible que los policías estén ganando en promedio 8,000 pesos mensuales, Carlos Rivas dice pues que les bajen el sueldo a los políticos para que les aumenten a la policía. Bueno, enfatiza Armón que el día de mañana pues estará presentando el paquete económico 2025, donde va a venir, entre otras cosas, este presupuesto para seguridad, para la Secretaría de Seguridad a nivel municipal, estatal y federal.